manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Si quisiéramos pensar en qué son los derechos políticos, tendríamos que pensar en por lo menos tres dimensiones o tres aspectos que hacen a esos derechos políticos. En primer lugar, es el que tiene que ver con la posibilidad de elegir a los representantes y a las representantes. En segundo lugar, es la posibilidad de representar justamente. Y la tercera dimensión o el tercer aspecto que está involucrado en los derechos políticos tiene que ver con la participación en cualquier espacio de la vida pública, de la vida política. Puede ser un partido político, que es el espacio tradicionalmente vinculado a la participación en la vida política electoral, o puede ser también a partir de espacios no estrictamente partidarios, pueden ser movimientos, agrupaciones, distinto tipo de organismos. Es sin duda los comienzos del siglo donde emerge este movimiento sufragista, feminista, donde mujeres de distintos partidos o mujeres sin partidos, lo que se llamaban las librepensadoras, se vuelcan a la acción pública decidida y conjunta, porque a pesar de que eran de distintos partidos o de distintas ideas, tenían un objetivo común que era la igualación de los derechos de las mujeres en términos políticos. Entonces me parece que ese momento, esos primeros años del siglo XX, con un hito muy relevante en 1910, cuando se hace el primer Congreso Femenino, que las nuclea en su conjunto, puede ser muy interesante. En este periodo también es muy importante otra acción que lleva adelante Julieta en conjunción con otras compañeras de militancia sufragista como eran Alicia Moro de Justo y Elvira Rawson de Delepiane, que son, diría yo, las tres figuras claves de este periodo. Ellas empiezan a organizar los simulacros electorales hacia los años 20, y un poco antes Julieta Lanteri se impulsa como candidata en la ciudad de Buenos Aires y obtiene votos de los varones, que eran los únicos que podían votar. Un segundo momento es el que más tradicionalmente asociamos con los derechos políticos de las mujeres, concretamente con lo que se llama la ley del voto femenino, que en realidad es la ley de derechos políticos de la mujer, que se sancionó en septiembre de 1947. Esta ley se sanciona en el contexto del primer gobierno peronista. De hecho, es producto de muchas presentaciones, tanto en diputados como en senadores, de proyectos de ley de distintos partidos, porque había un consenso respecto de la necesidad de otorgar derechos políticos a las mujeres. A comienzos de siglo, en 1928, tuvimos una primera candidata que fue Angélica Mendoza, que fue candidata a la presidencia de la Nación por el Partido Comunista Obrero, y tuvimos también una mujer que llegó a ser diputada provincial en San Juan, donde después de 1927 las mujeres pudieron votar a nivel provincial y donde ella fue electa. Emara Costa es la diputada. El último periodo podemos pensarlo ya en los años 70 y para acá. Tenemos un momento donde tenemos una mujer en el espacio representativo, que es Isabel Martínez de Perón. Y tenemos también que pensar, digamos, a lo largo de todo este periodo, pero va creciendo, la cuestión de la participación. Y me parece que es muy importante retomar la importancia de esa participación en los años 70, en el contexto de la dictadura, no porque antes no haya habido representación, participación de las mujeres, sino porque en este contexto, aquello que enuncié en un primer momento, la participación no necesita permiso estrictamente, las mujeres han participado, aunque las legislaciones no autorizaran su participación formal. Y en este contexto creo que es muy importante pensar en esa participación de las mujeres organizadas en Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
los años 80 con el retorno de la democracia en el 83, nos preguntamos, bueno, ¿qué falta? Y muchas mujeres se lo preguntaron, y muchos varones también. Y las respuestas tuvieron que ver, por ejemplo, con una ley de cupos. Porque a pesar de los años en que las mujeres participan, a pesar de los años en que las mujeres pueden votar y ser electas, la realidad mostraba en ese momento, y ahora también podríamos decir, que sin esa ley, a pesar de que estaban muy presentes en la vida política y en la vida partidaria, no accedían a los cargos en la misma proporción que lo hacían los varones. Y allí también tenemos que pensar que ha habido notables modificaciones. De hecho, pensemos que en el año 51 hablábamos de una renuncia de la candidatura de Eva Perón, de la proyección a la vicepresidencia de una candidata comunista, el acceso al gobierno de Isabel Martínez, pero son hechos muy aislados, y tenemos que pensar en este momento la gran presencia de las mujeres en las listas electorales, la gran presencia de las mujeres en la función pública en general, y en particular, bueno, el incontestable hecho que hemos tenido una mujer presidenta, actualmente una mujer vicepresidenta, muchas mujeres en la gobernación. Muchas veces estas mujeres no acceden a estos espacios con una conciencia vinculada a la problemática de género y al reconocimiento de algo que es fundamental y que el feminismo ha demostrado en toda su expresividad, que tiene que ver con que reclamamos igualdades en el reconocimiento de nuestras particularidades.